En el día de hoy, 27 de enero, se cumplen 33 años de la aparición de los cuerpos de las niñas de Alcácer y vamos a entrevistar a una persona que ha estado por aquí en YouTube en un montón de ocasiones en el último año hablando de este caso, uno de los casos más mediáticos de España. Vamos a entrevistar a Hugo de Informe Enigma. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Alex, aquí estamos. Efectivamente, una fecha muy señalada hoy, ¿no? Mira, cuando me comentaste: "Oye, hacemos algo tal", no caía que era 27 de enero, pero sí, fecha señalada y en rojo casi, en la historia criminal de España y sobre todo en este caso, claro, Claro, es en cierto Alcázar. que hay dos fechas, ¿no? En Alcácer, que es el día de la desaparición y justo hoy, que es 27, que es cuando se produce la aparición, el hallazgo, mejor dicho, de los tres cuerpos. Sí, 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 efectivamente. Bueno, nosotros ya especulamos en su momento que a lo mejor el hallazgo fue antes, pero que bueno, aquí no hay sala, quizá a lo mejor no fueron los primeros que descubrieron los cuerpos, porque ya sabes que yo, Axel, soy un poco, a veces, depende, yo lo comento muchas veces con Jorge en el canal, que depende un poco cómo me levante con el tema de Alcácer, soy o más bien oficialista, hay veces que me levanto un poco con el gorrito de plata y voy más por la teoría de la conspiración. Hoy estoy ahí entre 2 aguas, Axel, hoy estoy ahí entre 2 aguas, así que si quieres hablamos de lo que quieras, hablamos un poco más de tema conspiración o hablamos un poco más de tema oficial, porque yo no sé por qué decantarme. Nado ahí entre 2 aguas, Axel, no sé muy bien por dónde tirar. Claro, al final yo creo que mucha gente le pasará como a ti en cuanto al Alcácer, ¿no? Algunas cosas conspiración, otras más oficialista, pero también porque creo que como no se descartaron algunas y otras no se investigaron del todo bien, entonces es como que al final no sabes qué creer, ¿no? Es como ni siquiera la verdad oficial es una verdad completa, ¿no? Porque solo tenemos una persona que supuestamente es el asesino de las niñas de Alcácer, que es Ricard, y ni siquiera se pone de acuerdo, ¿no? con sus versiones, y nos falta gente ahí, nos faltan personas que hayan cometido estos hechos, porque prácticamente podemos decir que Alcácer sería un caso sin resolver, ¿no? Pues exactamente como dices, Axel, a ver, oficialmente es un caso resuelto, lo que tú me comentabas, ¿no? Anglés y Ricard, digo oficialmente por la justicia, ¿sabes? Es Ujú, un sí, caso sí. ya cerrado y ya está. Aunque bueno, ellos también dejan esa o la sentencia que daba esa parte de en compañía de otros, y ahí es donde ya viene el primer interrogante. Tú cuando ya te dicen ese comentario, ya dices: "Bueno, pues entonces quizá haya más gente que esté involucrada". Yo soy de los que cree que sí, que hay más gente involucrada. Eh, Ricard seguro, seguro. No sé de los no sé cuántas versiones daría. Ahora mismo no tengo la cuenta, pero quizá a lo mejor 12, con las nuevas que hizo, a lo mejor nos iríamos a lo mejor a 14, 15 versiones. Hombre, en algunas más o menos coincide, en otras dice cosas nuevas. Yo sí que estoy convencido de que Ricard sí, que estuvo involucrado, seguro. No sé a qué nivel, no sé si simplemente fue un conseguidor, si fue un ejecutor, si fue ambas cosas, no lo sé. Antonio Agrés no podría decirlo. A día de hoy no soy una persona que yo acuse a Antonio Agrés directamente, porque como nunca se le atrapó, no se sabe incluso si está vivo o muerto. Yo para mí, bajo mi punto de vista, está muerto. Ujú. Pero, como nunca se pudo interrogar, nunca supimos su versión, solamente la versión que Ricard da sobre él, yo no puedo decirte que Antonio Agrés está involucrado. Pero yo sí que creo que había más gente, Axel. Yo sí que estoy convencido, y esto ya no es ser conspiranoico ni nada. Yo creo que había más gente involucrada. ¿Quién? No lo sé. Altas esferas, tampoco lo creo. Tampoco creo que hayan sido criminales de barrio, pero tampoco creo que nos tengamos que ir a altas esferas de cúpula política y demás. Pero sí, quizá a lo mejor alguien intermedio que sí que tenía algo de poder para, desviar a lo mejor ciertas cosas hacia otro sitio. Yo creo que sí, Axel, yo creo que sí. No sé qué opinión a lo mejor tienes tú al respecto, pero yo sí que creo que Ricard está involucrado, 100%, eso seguro, seguro, pero no sé qué más gente puede estar metida ahí, Axel. Oye, y ya que estamos hoy a día 27, que es cuando se produce el hallazgo, ¿no? de esos apicultores que van a la romana, a sus colmenas, y justo allí andan un rato. Uno dice que se había ido a fumar, ¿no? Al principio creo que había dicho eso.
y justo se encuentra como un puño que al principio creía que era de hombre y finalmente resulta que era una de las niñas, ¿no? De esas niñas que se estaban buscando, que había sido quizás una de las desapariciones más mediáticas, aparte del caso en sí, sino antes de que aparezca y se produzca el caso Alcácer, había sido una desaparición de 3 niñas que era como, ya había habido otras y ya había el run run, ¿no? En toda España, y justo ese fue la gota que colmó el vaso, ¿no? Luego, evidente, cuando se saben más cosas del tema, ¿no? De cómo se produjeron los asesinatos y demás, creo que sí que se forma en España como algo muchísimo más grande en torno a este tema. Pero hablando del día 27, ¿tú crees que la aparición de los cuerpos estaba planeada? Yo creo que no. Yo creo que no aparecieron como se nos cuenta, Axel, pero yo creo que no estaba planeado que apareciesen los cuerpos, aunque luego después también, ya te digo, es que el caso te hace dudar de tantas cosas, Axel, porque luego después también te pones a pensar en todas las circunstancias de ese día 27, que Fernando García, el padre de Miriam, no estaba en España en ese momento, estaba en Londres, que en ese momento estaba justamente haciéndose ese cambio de equipo de los miembros de la UCO. Parece que fue el momento perfecto, se abrió ahí una ventana de oportunidad perfecta para que apareciesen los cuerpos y es justo ahí cuando aparecen. Yo creo que en cierta medida sí fue casualidad, pero la verdad es que cuando se juntan tantas casualidades siempre te hacen dudar, Axel. Nosotros también siempre, o yo siempre pensé que algo había extraño en los colmeneros. Yo siempre pensé, dije, bueno, aquí algo extraño, algo hay que no encaja muy bien en lo que cuentan. De hecho, en su día también hay que recordar que hubo un careo entre ellos para ver si había una persona allí más con ellos en el momento en que aparecen y demás. Nosotros hablamos en Informe Enigma de ello en una ocasión cuando aparecen los cuerpos, pero básicamente a nosotros lo que nos hicieron llegar fue que sí que no era como nos lo contaron, pero que tampoco hay nada conspirativo detrás. Lo que nosotros nos hicieron llegar, Axel, es que eh, pues simplemente fue que había una persona, no quiero decir aquí el nombre ahora, que fue la que realmente encuentra esos cuerpos. Esa persona sube también ahí a aquella zona porque también tenía unas colmenas y demás, sube con un perro, creo que era un pastor alemán, y esa persona, en principio, es que tampoco quiero dar muchos detalles, pero no debería de estar allí, por decirlo de alguna manera, Axel. Tendría que estar trabajando y no lo estaba, y él, digamos que en una pausa sube a ver las colmenas, y por no meterse en ese problema, cuando quien encuentra de verdad el cuerpo es el perro, ¿qué hace? Como él conocía a Aquino, le dice, oye, mira, acabo de encontrar esto ahí arriba, él no se quería ver involucrado en eso, Axel, y entonces lo que hizo fue pues un poco decir, oye, mira, sube tú y di que lo has encontrado tú, porque la verdad es que es un poco extraño pues toda la circunstancia, ¿no? Que mucha gente criticaba o que ponía en duda de decir, bueno, ¿y por qué suben en invierno a ver las colmenas? Eso sí es normal, en invierno se sube a ver las colmenas, pero lo que no es normal es subir tan temprano. Uno, lo que tú decías, pues se queda ahí fumando el cigarrillo, otro se va a dar un paseo, ve de repente a tierra removida, luego aparece ese reloj, ese puño con ese reloj, esa mano. Ujú. Lo que nosotros pensamos es, o lo que nos dijeron es que eso, es que en realidad los cuerpos los encuentra otra persona, no hay nada conspiranoico con esa persona, es simplemente porque no tendría que estar allí, no quería verse involucrado en todo aquello, y como tenía cierta relación con Aquino y aquella zona también era de él, pues le dijo, oye, mira, sube, míralo tú y bajar a hacer parte a la Guardia Civil de que apareció eso allí. Pero no creo que haya nada ni que tuviesen que aparecer ese día ni nada de nada, aunque sí que es extraño, ¿eh? Sí que es extraño todo lo que hay alrededor, eso sí. O sea, ¿no crees que autoridades y demás se pusieron de acuerdo para hacer aparecer allí los cuerpos de las niñas y montar un paripé como muchas veces se ha conspirado, ¿no? Acerca de eso. Yo no lo creo, pero también entiendo, por lo que yo te estaba comentando al principio, Axel, lo de que, bueno, no estaba aquí Fernando García y que la UCO no estaba aquí tampoco. Yo sí que entiendo que haya gente que, como a mí, que chirríe y que digas, hombre, es raro, pero yo no creo que haya sido planeado. Yo creo que a veces, hombre, las casualidades a veces también existen, ¿sabes? Cuando ya hay muchas es extraño, pero a veces las casualidades existen, Axel. Y yo en Ujú. este caso creo que sí, creo que fue una casualidad que apareciesen ese día o que se hayan descubierto en ese momento y demás. Pero también entiendo a la gente, no es que yo ahora quiera entrar tampoco en un debate de los que creen, no, pues yo creo que aquello estaba orquestado para ese día. Entiendo los argumentos y entiendo esa postura, no la voy a discutir porque
ya te digo que la comprendo y incluso en algún momento la compartí, pero a día de hoy yo creo que no, yo creo que fue algo azar y ya está, creo, ¿eh? Es verdad que, o sea, la romana es un punto clave, pero también para muchos dicen que es la clave para empezar a, por así decirlo, la conspiración, ¿no? De ahí no sucede nada, ahí solo es el lugar de enterramiento, pero incluso el propio Ricard en la entrevista en la última, ¿no? Habla de doble enterramiento, ¿no? Algo que se lleva desde hace muchísimo tiempo como teorizando. Ahora hablaremos un poco más de esa entrevista, pero tú sí crees que hubo ese doble enterramiento, ¿no? Que hubo un primer sitio y luego el segundo, que es ya donde aparece ese 27 de enero. Sí, mira, yo eso sí es una cosa que sí creo firmemente. Y la primera vez, yo siempre digo que la primera vez que escuché esa teoría me parecía descabellado, ¿eh? Lo de un doble Ujú. enterramiento, decía, bueno, pues menuda tontería esto. Pero a medida que vas investigando, vas, leyendo las conclusiones de Frontela y luego también otras cosas que hacen que no te encaje que los cuerpos estuviesen allí, yo sí que creo que aquello fue un doble enterramiento. De hecho, yo creo que los cadáveres a la romana son llevados posteriormente. ¿Por qué motivo? No lo sé. Eso sí que no puedo decirte por qué motivo, desentierran los cuerpos de donde quiera que estuviesen en ese momento y los llevan a la romana. Mucha gente dice que porque tenían que aparecer y se orquestó así y demás. Hombre, hay otros canales, por ejemplo, que dicen que la Romana es un sitio totalmente inhóspito, que por allí no pasa absolutamente nadie y demás, y en cierta medida es cierto, Axel, pero a la vez tampoco lo es tanto, porque ahí es una zona, bueno, de pastoreo, es una zona también de caza, muchos cazadores por aquella zona. De hecho, también es una zona de excursiones. No sé si sabes el dato de que, esto lo cuenta un policía local de allí de Catadau. Él en el juicio, pues, testifica y demás. Luego después también es una persona que encuentra posteriormente cuando aquello se quema, porque además luego después al cabo de meses aquello se quemó todo, ¿eh? Encuentra allí también algo muy extraño que es una cajita con un rosario y 3 vírgenes y demás, algo muy extraño, a lo mejor fue alguien que subió y puso allí aquello un poco, pues, a modo de conmemorativo, ¿no? Por dónde estaban las 3 niñas. Pero además él cuenta una cosa que es muy curiosa, que dice que el grupo de montaña de Catadau pasa justamente por allí. Él dice que ve las fotos y las diapositivas, los cuerpos aparecen como decíamos, el día 27, Ujú. pues no sé si fueron 3 o 4 días antes, pasan por allí a escasos metros de la fosa y nadie ve absolutamente nada. Y entonces yo creo que los cuerpos se llevan allí, yo creo que se llevan a principios de enero, perdón, la excursión fue a principios de enero, se mueven allí, pero no sé por qué motivo, Axel. Yo eso sí que soy, así como creo que lo del hallazgo fue casualidad, yo sí que creo que la romana no pasó nada, el crimen no fue allí, allí solamente fue el lugar del enterramiento y que sí creo también que los cuerpos antes estuvieron en otro sitio y por algún motivo deciden en X momento, pues usar la romana como sitio de enterramiento, pero que no era una zona muy inhóspita, ¿eh? Por ahí pasaba, hombre, no era la Gran Vía de Madrid, pero bueno, que normalmente por ahí podía pasar cualquiera, un colmenero, un ganadero, un cazador, alguien que iba de excursión a Charco Negro, que está un poco más abajo de donde estaban las casetas de la Romana. Era un sitio, bueno, medianamente transitado, Axel. Bueno, entonces, o sea, lo que podemos creer es que después de esa excursión se produce y luego es cuando van a llevar los cuerpos ahí a la romana. No, pero en realidad la versión oficial lo que dice es que los llevan allí a las niñas en esa noche, ¿no? Del 28 de noviembre y allí se produce todo. O sea, ese mismo día se produce el asesinato de las 3 en esa caseta de la romana, donde a veces paraban, ¿no? Miguel Ricard y Antonio Anglés, y que incluso el enterramiento se produce también ese día, justo ahí en la romana. O sea que básicamente todo sucede allí. O sea, vosotros creéis que en realidad no, que hay puntos que pensáis que en realidad ese es el último lugar en el que están los cuerpos de las niñas, pero ni siquiera estuvieron vivas ahí, ¿no? No, nosotros pensamos que ahí ya, ya han fallecido. Nosotros pensamos que el crimen también se comete en otro lugar. Creemos saber qué lugar es, aunque yo también barajo otros, ¿eh? No me cierro. Yo a ese sitio le doy como un 90%, 80-90%, pero no Es descarto mucho, otros ¿eh? que nos hayan comentado. Sí, la verdad es que es un sitio
que nos encaja bastante, que también ahí habría que abrir otra veda, que luego si quieres hablamos del lugar, Axel, de qué hacían en ese lugar Antonio Anglés y Miguel Ricard en caso de que ellos hayan sido los perpetradores, ¿no?, del crimen. Pero yo sí que no creo que haya sido la romana. De hecho, además, Miguel Ricard en la última entrevista lo dice, y las primeras, además, en las primeras declaraciones ante la Guardia Civil, él nunca habla de la romana. Eso llega un poco después, creo que llega en la tercera o la cuarta declaración, es cuando él ya mete el crimen allí en la romana, pero antes habla de otro lugar. Yo simplemente creo que, ya te digo, que por algún motivo los cuerpos los sacan de donde están. Ojalá supiese el por qué, Axel, porque no entiendo. Miguel Ricard, por ejemplo, en la entrevista dice que las entierran en Alborache. Alborache es un sitio, yo Mm. creo, incluso más apartado que la romana, porque si te pones a mirar una foto de satélite de Alborache, ahí hay un montón de bosque alrededor, un montón, que yo creo que por ahí entierras un cuerpo y ya es muy difícil que aparezca. No entiendo ese movimiento, pero yo creo que fue solamente un enterramiento. En las casetas de la romana no apareció, no pasó nada. De hecho, no hay ninguna prueba allí que lo demuestre. Creo que fue Manu Jiménez el que creo que manchó, además, cuando estuvo ahí en alguna ocasión con sangre de cordero, alguna de las paredes, a ver si quedaba allí después de tiempo, y son paredes muy porosas y se seguían ahí las manchas de sangre. Apareció una mancha de color rojo que sí que se raspó y demás, pero nunca se determinó si era sangre, si pertenecía a alguna de las víctimas. Y además, lo que tú comentabas, Aser, era un sitio de parada de ellos, podía haber pasado allí cualquier otra cosa que pudiese haber manchado aquella pared, pero no creo que hubiese sido la romana el lugar del crimen. Nosotros pensamos que fue en otro sitio más cerca de Catadau. Oye, también la romana los conecta, ¿no? O sea, me refiero a Ricard, un poco a la familia inglés, ¿no? O a los hermanos que decían que solían parar por allí. Entonces, ese lugar, aunque sea de enterramiento, porque muchas veces muchísima gente que teoriza sobre Alcácer piensa que eso era como un encargo, ¿no? Que ellos tenían que secuestrarlos, llevárselos a unas personas, practicaron todas esas barbaridades a las niñas y finalmente enterrar los cuerpos, ¿no? Que ese era su deber, ¿no? Entre comillas. Entonces los conecta, pero en algún punto, ¿no? Porque al final también los objetos, algunos objetos que parece que eran como de ellos, ¿no? Máquinas de juegos que tenían por allí, papeles de todo tipo, hasta, bueno, en la oficialidad se dice los papeles aquellos que supuestamente tenían el nombre de uno de los hermanos de Anglés y por eso fueron a buscar a Antonio, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, ahí lo de los papeles ya entraríamos en algo también, en otro callejón sin salida, porque, a ver, Hmm. se ha teorizado mucho con esto, Axel, Sí. ¿vale? Se ha teorizado mucho con si los papeles podían sobrevivir allí durante 75 días. Yo creo que no. Hay que recordar que hubo vientos muy fuertes en la zona de la Romana. Hay que situarse que esto, cuando ellas desaparecen, es el 13 de noviembre, que para mí es el día clave, y entender muy bien qué pasó ese día, yo creo que daría muchas pistas de lo que realmente fue el crimen de Alcácer. Supuestamente lo que tú comentabas, todo sucede en el mismo día, en ese 13 de noviembre, pues a ellas las secuestra, las llevan a la romana, cometen lo que se pasó, lo que cometieron allí, y luego allí, pues las entierran y ya está. Es decir, que entonces, si pensamos que esos papeles están allí, ¿desde cuándo llevan allí? ¿Desde el momento del crimen? ¿Fue después? A ver, hay que pensar que era un volante médico de una receta, y hay que ponerse también en el año 92. Había gente que, por ejemplo, leía en un foro que decía, bueno, porque yo un cromo una vez, pero bueno, un cromo es un cromo, un papel totalmente distinto que una receta médica es el del 92, que yo recuerdo cómo eran aquellos papeles. La tinta era una porquería, y además, si te fijas en el papel de la receta, está escrita a mano. Es decir, que el boli aguanta lluvia, aguanta viento, aguanta, supuestamente, si eso lleva ahí 75 días, como parece que es lo que afirma la versión oficial. Yo creo que esos Mm. papeles llevaban allí muchísimo tiempo menos, no sé cuánto exactamente, pero no llevaban allí 75 días ni de lejos. Y luego después hay también otra cosa bastante extraña, bastante sospechosa, que además de la receta, de esa receta médica o de ese parte médico, que es el que conoce todo el mundo, que aparecía que el nombre de Enrique Anglés, lo raro es que aparece totalmente legible el nombre, a pesar de que aquello estaba troceado, creo que en 17 trozos distintos. Aparece también un documento judicial,
esto no sale mucho, pero sí que además si miras hemeroteca y demás, se habla mucho de que aparte de ese volante médico había un documento judicial, que no sé a qué documento judicial se refiere, porque hay que recordar que había también una multa por ahí por en medio, que creo que estaba a nombre de Roberto, pero esa multa aparece en la caseta. La caseta sí que era un sitio, lo que tú decías, que servía allí de refugio, bueno, pues apareció ahí una multa, pero estamos hablando ahora de lo que es la fosa, aparece ese parte médico y luego aparece un documento judicial que no sabemos a qué se refiere exactamente, también a nombre de Enrique Anglés, y que el que se lee la calle y demás. Es decir, que esto como si estuviese todo muy preparado para decir, bueno, pues si falla el volante médico, pues tenemos este otro papel también que nos lleva allí, ¿no? Yo creo que eso se pone a posteriori, no sé si se pone a posta, si se pone para empezar esa investigación. Hay que también recordar que, vamos, fue meteórico, resolver el caso fue rapidísimo por esos papeles. Pero es muy extraño que aparezcan ya no solo uno, sino dos, Axel, ¿sabes? Ya no solo un volante médico, sino que además aparece un documento judicial, no sé si es una multa, si es una citación, no sé lo que es, pero ya estamos hablando de dos papeles y ya se hace todavía mucho más raro. ¿Quién los deposita allí? No lo sé, no lo sé. Ahí ya tendríamos que ponernos conspiranoicos y demás, porque no creo que el asesino o alguien relacionado con los crímenes hubiese troceado ahí unos papeles o llevar los papeles troceados, porque hay que recordar que aquel volante creo que era de mayo y dejarlos ahí justo ese día, no lo sé. Es muy extraño, Axel. Esa parte sí que me parece muy extraña. No, la verdad es que, a ver, aparte de ese papelito que es el famoso, yo creo que otros muchos objetos o papeles o cosas que había por allí iba a llevar a esa familia, ¿no? O sea, a ese apellido, ¿no? Entre comillas. Mm. Y bueno, del tema del segundo enterramiento, es cierto que Miguel Ricard habla en la última entrevista con el Rincón del Disidente, pero es que el problema es que menciona también a otra persona, ¿no? Que supuestamente es quien la ayuda. Porque suponemos que no lo hizo solo, ¿no? O pensamos en, bueno, ¿quién enterró a las niñas de Alcácer ahí, no? La segunda vez. Él y Antonio Anglés, en este caso, él dice que no, ¿no? Que en realidad fueron él y supuestamente el Mauri. Que aquí es Sí, otra vez que es como una de las primeras veces que lo acusa de ciertas cosas a Mauricio Anglés, que ahora mismo ha salido, ¿no? Se ha expuesto para hablar de todo esto. Y Miguel Ricard es que, claro, en la última entrevista, aparte de acusarlo de participar en absolutamente todo lo relacionado con los crímenes de las niñas, también lo acusa de acabar con una de ellas y, por último, ya para finalizar, de ese segundo enterramiento, ¿no? Que dice que él lo ayuda con eso. exactamente. Fue una cosa, nosotros en su momento también ya analizamos la entrevista y lo Hmm. comentamos, que debería de Mauricio Anglés salir y defenderse. Además, no hablábamos nosotros de acusarlo y decir de aclarar esto, de comentarlo, sino de defenderse, porque son acusaciones muy graves, Axel, sin ningún tipo de fundamento, sin ningún tipo de prueba, y que hacen otra vez. Yo siempre lo digo también, yo no sé qué clase de problema, qué clase de animadversión puede tener Miguel Ricard con el señor Mauricio Inglés para que después de más de tantos años, entiendo que en su momento él de alguna manera quisiese a lo mejor salvarse el culo o meter allí a la gente porque, bueno, él hay que recordar que él, entre comillas, cuando está en prisión, chantajea a la familia Inglés. No sé si recuerdas aquella carta que les dice que, bueno, que les manden dinero para el abogado Ujú. y demás, y que si no se mandan dinero, que va a contar cosas. En ese momento entiendo que, porque yo que sé, se viese en un momento desesperado de decir, bueno, pues no tengo a quién acudir, los Anglés me han acogido como un miembro más de la familia, pues oye, justo es que me ayuden, ¿no? Y yo creo que intentó aquel chantaje, le vino muy bien, porque él además incluso en el juicio lo dice. El tema de Dolores Badal, él, claro, él en prisión, lógicamente, pues veía la televisión. Y él contaba que vio el testimonio de esta mujer y que entonces esta mujer contaba que había 4 personas en el coche y él lo dice, que le vino muy bien para decir: "Ah, bueno, pues mira, ya está. Fuimos yo, fuimos Antonio Anglés, fuimos Mauricio Anglés y otra persona que llaman el Nano, que yo no sé quién es", porque de hecho hay que recordar también que a él le llevan varias fotografías y demás para reconocer, si alguno de esos es ese supuesto Nano. Él no la reconoce en ningún momento, dice que eso, que bueno, que le pregunten a los Anglés quién es él. Y yo entiendo que en ese momento, tú a lo mejor por lo que sea, porque estás en un momento que dices necesito ayuda y voy a chantajear y voy a involucrar a esta persona que no tiene nada que ver en este problema, pero ¿por qué luego 33 años después, Axel,
vuelves a hacer otra vez lo mismo. ¿Qué ganas con eso? Y nosotros lo comentamos en aquel momento, que pensábamos que Mauricio de Glés tendría que salir y bueno, que son acusaciones muy graves. Si me preguntas qué creo yo con respecto a lo que dice Miguel Ricard, yo la verdad es que no me creo nada de lo que dice Miguel Ricard. De hecho, no me encaja ni lo de los 3 hombres. Me encaja en parte y en parte no, porque también luego después él dice que si no los conoce, pero luego dice que si tiene miedo de lo que puedan comentar. Eh, yo no creo que, ya te digo que, te lo decía al principio, que yo no creo ni que quizá Antonio Anglés esté involucrado en el crimen de Alcácer. Entonces yo dudo de que esté involucrado Antonio Anglés, dudo de que haya ninguna más de la familia de los Antonio Anglés que esté involucrado. Y además, si el crimen no se comete en la Romana, como dicen que no se comete, porque él fíjate que saca el crimen, Miguel Ricard saca el crimen de la Romana y saca el crimen también de Alborache. Él solamente dice que Alborache es el lugar de enterramiento, que es lo que tú comentabas luego, que él dice que luego en el segundo enterramiento no quiere participar y que es Antonio Anglés y su hermano y demás. El crimen, entonces, si nos fiamos, ¿vale? Porque ya te digo que de Miguel Ricard de poco me fío. Yo estoy seguro que la Romana no fue. Seguro, al 100%. El Alborache, no lo sé. Pero si fue en otro lugar, lo normal es que si tú vas a cometer eso, Axel, seas tú, con Antonio o con quien sea, vayas a un sitio en el que a ti te dé confianza, ¿sabes? Que si vas a hacer eso que has hecho, estés en un Ujú. sitio que tú consideres como tu territorio, ¿sabes? Que te inspire esa confianza o esa seguridad de hacer eso. Pero si se comete en otro tercer lugar, ¿qué pintan allí? Vamos a poner a Antonio Anglés y Miguel Ricard, ¿qué pintan allí en esa otra casa o en ese otro lugar que supuestamente no están relacionados con absolutamente nada con él, a menos que haya sido un encargo? Esa parte sí me la creo, ¿vale? Lo que él cuenta de que puede ser que ellos fuesen un encargo y las llevasen allí, yo esa parte no la descarto, esa parte incluso sí me la puedo llegar a creer, pero tampoco me creo luego lo que cuenta, ¿sabes? De que esas 3 personas se van de allí, ¿sabes? Es como diciendo, bueno, yo ya acabé de aquí, ya me voy, ahora ya haced vosotros lo que queráis. No sé, esa parte me chirría un poco, me chirría como igual, incluso la del Bar Parador, ¿eh? También me chirría un poco cuando sí que estuvo ahí en el Bar Parador, pero también me cuesta mucho creer, Axel, ¿sabes? El llego allí, bueno, pues tú vete a por unos bocatas. No sé, es Hmm. que es un Claro, es poco surrealista esa como que va dando bandazos, versiones y demás, y exacto, sí. hay cosas que parecen encajar, pero faltan por comentar más detalladamente, ¿no? Esas partes, y es ahí donde no encajan las cosas, ¿no? Exacto. Y luego, ¿qué pasa? Cuando no encajan, Axel, lo que haces es eso, pues el cerebro tiende a intentar encajar esos huecos, ¿no? Pero ya te digo, yo hay muchas cosas de Miguel Ricard. Yo, por ejemplo, aparte, ya te digo, de lo que cuenta de Mauricio Inglés, no lo creo. Ya te digo que incluso no me creo, pongo en duda lo de Antonio Anglés. Voy a dejarlo en stand-by, no puedo decirte si Antonio Anglés está o no involucrado. Ya te digo que no lo sé. Si el día de mañana aparece y se le entrevista, aunque él lo niega, a lo mejor puedo llegar a decir, oye, pues mira, esto no me cuadra de lo que cuenta, o esto sí, o esto lo pongo en duda, pero como creo que nunca va a aparecer porque yo creo que lleva muerto yo creo que la fuga sí es real hasta Granja de Iniesta. Cuando llega ahí a Minglanilla, yo creo que allí él queda con alguien y alguien allí coge y asesina a Antonio Agres. No sé si un ajuste de cuentas, no sé si Ujú. por precisamente este crimen o este encargo. Yo creo que Antonio Agres alguien lo asesina, no sé quién. Alguien lo quita de en medio y nunca salió de Granja de Iniesta, nunca llegó a Portugal, ni a Madrid, ni nada de nada. Es lo que creo yo, ¿eh? Porque luego, por ejemplo, si vas con Jorge también, mi compañero de canales, sí cree que él se fugó, incluso cree que todavía puede seguir vivo a día de hoy. Yo soy de los que creo que está muerto, pero bueno, es que es lo que pasa con Alcácer, Axel, es lo que te decía, uno puede creer una cosa y luego a la vez otra, y yo lo respeto, respeto la opinión de que me diga que cree que está vivo, pero yo creo que está muerto y entonces nunca vamos a saber esa parte, porque nunca vamos a tener la oportunidad de hablar con Antonio Anglés, pero bueno, ojalá me equivoque y algún día sí, pero bueno. Claro, porque al final lo que es Anthony Anglés se quedó como una figura, ¿no? Alrededor de este hombre, medios de comunicación y demás, y la fuga es una de las cosas más mediáticas del caso y quizás más misteriosas, ¿no? Porque al final solo tenemos un asesino confeso que menciona a esta persona como, y en la versión oficial se dice que es él el que produce
casi todas las lesiones más graves a las niñas y es el que planea todo el asesinato de las niñas de Alcácer, ¿no? No tener como esa parte tan fundamental es, creo, bajo mi punto de vista, lo que hace que el caso también sea tan enigmático, ¿no? En parte. Pero hasta esa zona de que tú dices de Minglanilla, ¿crees que llega hasta ahí? Y quizás también por sus hermanos hablaron de que, de hecho, Mauri en las últimas entrevistas habla de que él estaba como relacionado con temas sustancias y demás, como que era un capo un poco importante, ¿no? Y habló un poco de eso. Quizás crees que por ahí podrían ir los tiros eh, de que terminaron matándolo justo en esa zona con algún encargo o algo así, alguna persona que él creía que podría ser de su confianza, pero finalmente como resultaba estar como involucrado, ¿no? Escapando de la policía por un crimen tan tremendo, pues decidieron terminar con él para que no contase absolutamente nada. Pues justo Axel, yo creo que va por ahí la cosa. Yo creo que ocurre así. Hay un hecho en la fuga de Antonio Anglés, cuando él llega o bueno, cuando se refugia en aquel chalet ahí en Beniguacil, que yo creo que sí que llega hasta allí, porque sucede un capítulo esa noche, esa madrugada del sábado, a las 4 de la mañana en el pueblo, cuando, bueno, no voy a un poco ahora a ponerme a hablar de toda la fuga, pero bueno, un poco así por ir muy un poco rápido. Hmm. Recordémonos que llega a Villamarchante, donde vivían aquellas familias de etnia gitana que tenían allí. Bueno, pues en la estación habían hecho allí como su hogar, que lo conocían de otras veces de haberse refugiado. Él, al parecer, bueno, pues junto con también Miguel Ricard, a veces usaban la caseta del guardabujas para refugiarse allí, lo conocían. Él es cuando llega allí, al parecer intenta comprar un coche, llega allí la Guardia Civil, él se escapa y luego es cuando aparece en aquel chalet de Beniguacil, pues esas fotos extrañas de carné, como si se hubiese escapado de allí corriendo. Aparecen muchos cigarrillos, cosa que mucha gente piensa que él estaba acompañado de alguien porque él no fumaba al parecer, o era un fumador social. A lo mejor en ese momento quizá fumases más, porque hay fotos de Antonio Gas, en una foto además muy famosa, que él está como una terraza de un bar y está con un cigarrillo. Pero es que parece que se usan dos vasos. Yo lo que opino es que quizá él en Beniguacil, en ese chalet, se hubiese refugiado con alguien, ¿vale? Bueno, a lo mejor alguien que le estuviese ayudando a escapar. Un cómplice. Exacto. Y por algún motivo, quizá porque además en ese momento, cuando están investigando aquella zona, la Guardia Civil va con perros, van con helicópteros y demás, quizá a lo mejor algo les hizo escapar de aquel chalet, por eso quedan ahí las fotos de carné y demás, y en esa huida se separan. Entonces hay un episodio que a mí me parece muy extraño y yo creo que tiene que ser Antonio Agrés, porque si no es Antonio Agrés, la única otra solución que me queda era una persona que estuviese vinculada a la banda que había en el País Vasco en aquel momento. Intento evitar todas las palabras posibles porque si no, no me explico otro comportamiento como este. En la madrugada de esa noche, en Beniguacil, en el pueblo, unos chicos ven a un individuo hablando a las 4 de la mañana en una cabina telefónica. Ellos lo identifican como Antonio Anglés y, de hecho, a la Guardia Civil que pasaba por allí lo avisan. La Guardia Civil empieza a perseguirle. Este hombre sale corriendo, pues dice, bueno, pues a lo mejor fue un caco normal o lo que sea y huía. Lo que a mí me parece extraño es que el Guardia Civil que lo persigue dice que dispara incluso al aire y esa persona no se para. Es decir, que esa persona está escapando desesperadamente de la Guardia Civil. Solamente me dan dos opciones, o que de verdad sea él o que sea otra persona vinculada a lo que te decía para comportarse de esa manera que incluso ante disparos de la Guardia Civil tú sigas corriendo y no te pares, Axel. Si robaste una cartera, yo me paro, ¿sabes? Que está disparando la Guardia Civil. Es extraño, ¿sabes? ¿A quién llamas desde una cabina un sábado a las 4 de la mañana? Yo creo que ahí tú tienes que tener como un teléfono, es lo que a lo mejor tú decías, al estar metido en ese mundillo, tú a lo mejor tenías como un teléfono de algún contacto tal, que pudieses llamar en cualquier momento y llamas un sábado a las 4 de la mañana. Esa persona, cuando habla con él, creo yo, quedan de verse en un punto, y aquí es donde es una cosa que a mí me extraña mucho, que es en una ermita de San Cristóbal. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando él después secuestra a este hombre mayor en la furgoneta, cuando llegan a una zona que es donde está luego el Barterri y demás, allí muy cerquita, hay una ermita de San Cristóbal. De hecho, cuando el propietario del Barterri lo ve por allí merodeando y sale con su furgoneta, este le dice que le acerca hasta la mezquita, perdona. Soy un poco disléxico y a veces confundo Hasta la nombres. ermita, ¿no? Exacto, hasta la ermita de San Cristóbal.
Y este se niega porque dice, coño, pero si está ahí, está como a 200 metros. Entonces cuando intenta coger la furgoneta, ¿y esa furgoneta dónde aparece? Esa furgoneta luego aparece en otro pueblo, que está como a 3 kilómetros, que es el pueblo de Granja de Iniesta, y qué casualidad que en ese pueblo de Granja de Iniesta tiene otra ermita a San Cristóbal. Es decir, que la misma carretera, Axel, había dos ermitas a San Cristóbal. Yo creo que ellos quedan de verse en esa ermita. Él cuando llega ahí en la furgoneta con este hombre mayor, que le secuestra entre comillas, creo que ve aquella ermita y dice, es aquí. Pero luego quizá a lo mejor se haya dado cuenta y dice, no es aquí, es en otra que hay más allá. Y es cuando intenta llegar allí, porque qué extraño que la furgoneta aparezca justamente en otra ermita de San Cristóbal. Yo creo que él, alguien queda de verse allí, alguien lo recoge allí, y ese alguien, por el motivo que sea, porque a lo mejor igual por ese ruido mediático que había de que estaban buscándolo por el crimen y no favorecía el negocio, lo que sea, decide quitar de en medio a Antonio Anglés y ya está. Pero bueno, esto ya te digo que es una teoría personal por eso, Axel, solo me Ujú. baso en suposiciones y ya está, nada más. Pero es lo que yo creo, lo que yo creo. Claro, de esto yo creo que hice un reportaje hace unos meses o así, hablando justo de esa parte del tema de la Es que es raro, ermita. es raro, es Y raro. creo que tú lo habías comentado en un directo con nosotros y luego yo como que completé un poco la información sobre eso y esos puntos con las imágenes de ese bar, Terry, ¿no? Y las ermitas. O sea, lo que pasaba aquí es que había unos foreros o personas que comentaron sobre esto que básicamente decían que la persona con la que iba a quedar Antonio Inglés era el supuesto nano. O sea, que era este hombre que habla Miguel Ricard de él, que no quiere decir quién es, por algo, y que básicamente con quien quedaba Antonio Inglés era con su cómplice, que era presuntamente este hombre llamado el Nano. Hombre, a ver, como todo, Axel, no se puede descartar. Pero ¿qué pasa? Que nosotros conocemos a Antonio Agres por lo poco que también quizás sepamos por lo que cuenta Miguel Ricard. Pero si, por Hmm. ejemplo, haces caso a lo que contaba Mauri, hay que pensar que Antonio Agres quizás sea una persona que sí que conocía muchísima más gente. No tiene por qué ser enano, ¿sabes? Nosotros cuando hablamos de Alcácer o eso, es que nos pasa a todos. Sea, directamente cuando hay una pieza, una persona que no encaja, nos viene a la Hmm. cabeza, coño, ese La enano puede intentamos ser. encajar en algún lado, ¿no? Exacto, que puede ser, que no descarto que pueda ser con él, pero a lo mejor puede ser con otra persona que no tuviese absolutamente nada que ver, nada que ver. A nosotros lo que también nos comentaron es que eso del nano nada, porque solamente había esta persona que nos lo comentó, solamente había un nano que era muy cercano a los Anglés, y ese nano, además, en el momento de los crímenes no pudo ser porque él creo que estaba en prisión en ese momento. Quizá a lo mejor por eso la policía igual incluso hasta lo descartó de principio y estaban buscando otro nano porque esa persona no podía ser. Entonces, Claro, esa persona entonces dijo, yo esa no, versión ya la descartaron de inmediato, ¿no? eh, La de que exacto. participaron Mauri y ese hombre. A no ser que haya otro nano, porque eso es lo que hablábamos, Axel, es como un mote muy común, pero el Ya. que llamaban nano muy cercano a los Anglés, esa persona, a nosotros por lo menos lo que nos dijeron, solamente conozco una persona cercana a los Anglés que se llama más enano, y nano hasta donde yo sé también en ese momento estaba en prisión. Por eso a lo mejor quizá la Guardia Civil, que tampoco al final son gilipollas, ni mucho menos, Axel. A lo mejor ya dijeron, ostras, a ver si va a ser este nano, ¿sabes? Pero inmediatamente lo descartaron. Un poco como pasó a Ricard. ¿Qué pasó a Ricard cuando lo apresaron? Él dijo, no, yo estaba en la cárcel. Y en ese primer momento, ¿sabes? Hasta que luego no verificaron, Axel, que de verdad estaba en la cárcel en aquel momento, eso sirvió. Pues a lo mejor igual verificaron de decir, pues mira, sabemos que hay un nano aquí que es muy cercano, pero no, mira, lo descartamos porque este nano lo hemos comprobado y el 13 de noviembre ese ya no pudo ser porque él estaba en prisión. Tiene que ser otro nano. A lo mejor de eso vino esas fotos y demás. Yo creo que yo creo, hasta donde yo creo, también hace, yo creo que es un personaje inventado. Creo, ¿eh? Creo que es un personaje inventado por Mauri. Quizá a lo mejor conocía a ese nano y dijo, bueno, pues yo qué sé, por lo que sea, lo meto ahí y ya está. Yo creo que a día de hoy hay otras preguntas de Alcácer que me llaman mucho más la atención. Por ejemplo, que no sé si a lo mejor igual lo querías comentar luego y estoy haciendo un poco spoiler, el coche. El coche a mí me parece, ¿en qué vehículo exactamente se Hmm. desplazan? Porque él en la entrevista con Miguel Ricard, si te fijas, esto con Miguel Ricard, con Manu, la de Sí. Miguel Ricard con Manu, ni habla del coche, ni habla exactamente cómo sucede, ¿sabes? Manu le pregunta, pero bueno, las chicas estaban haciendo tu stop o parasteis vosotros y los ofertas. No, solamente hace un comentario y decir, no, subieron normal, solo dijeron que había mucha gente en el coche, pero nada más. Pero bueno, pero no es lo que te estoy preguntando, ¿sabes? Lo que te estoy preguntando es cómo
pasó ese, Claro, ese es como episodio. si Entonces, Ricard tuviese la historia un poco metida de lo que va a contar, pero realmente hay partes en las que no quiere decir la verdad o no quiere decir, no, es que fue en esta furgoneta de este sitio que nos ayudaron y las llevamos a este otro sitio y en realidad todo eso, que sería la verdad oficial de lo que sucede, no la quiere contar por una cosa o por otra, ¿no? exacto. Yo creo así, no sé, porque nos quedó por ver, Axel, ese, el documental, ¿no? Que tenía Manu pendiente de sacar. A lo mejor quizás sí que en ese documental sí que a lo mejor había más labor de investigación y sí que a lo mejor esos interrogantes, de alguna manera, porque tampoco lo vamos a saber exactamente, pero a lo mejor de alguna manera, pues había algo de luz sobre ellos. Pero claro, ahora se quedó como lo que tú decías, ¿no? Como esa pata cojeando en la mesa, ¿sabes? ¿En qué vehículo ibais exactamente? ¿Ibais en dos? ¿Ibais en uno? Porque luego también, si te fijas también en lo que dice Miguel Ricard, él ya en un primer momento cuenta cómo fue el recorrido, que si pasaron por Montreuil, Real de Montreuil, no sé qué. Y yo me imagino la situación, yo, Axel, no sé, de un Opel Corsa, porque vamos a ponernos que sea el Opel Corsa, no conocemos otro coche, porque sabemos que el 127, se hace el 127, supuestamente en aquel momento no lo tenían. Solamente hay un coche en escena que es el Opel Corsa de Miguel Ricard. Yo me imagino, si es lo que dice Miguel Ricard, que ya tengo que lo dudo mucho, pero imagínate por un momento, 4 personas ya en el coche. A esas 4 personas le sumamos 3 mujeres, que cuando yo hablo de mujeres, muchas veces la gente me insulta, me refiero a mujeres a que no eran, por ejemplo, yo qué sé, una Lucía Vivar, ¿sabes? Una niña pequeña que tú puedes manejarla mucho mejor. Estamos hablando de chicas ya de unos 70, unos 65, ¿sabes? Yo me imagino esas 7 personas en el coche pasando por todos los pueblos que hay por la comunidad de la valenciana un viernes, porque no estamos hablando de que pasasen a las 4 de la mañana, eran las, supuestamente cuando ellos los recogen eran como las 8:30, a las 8:30, a las 9 de la noche pasando por el medio de un pueblo, que yo que sé que puedes parar en un semáforo, verte a alguien, llamar la atención a ese coche, intentar de alguna manera ellas en algún momento pedir ayuda. Es que también esa parte me chirría mucho, ¿sabes? Tanto lo del coche como el recorrido que dice que hacen, como no lo sé, es muy extraño, es muy Sí, extraño. Incluso suena cómo la muy incluso cómo increíble, la ¿no? sí, exacto. Y eso para mí ahora mismo, que luego después si quieres hablamos de ello, hablamos de lo que quieras, que Ujú. estoy aquí para charlar contigo de lo que quieras. Pero ahora mismo a mí esa parte es la parte del tema de Alcácer que más interrogantes me genera. El secuestro. ¿Cómo las cogisteis? Exacto. ¿Por qué las cogisteis? ¿Cómo fue? ¿En qué coche ibais? ¿Cuántos erais? Eso es lo que a mí ahora mismo más me ronda la cabeza, Axel. O sea, para ti, antes que hablábamos de planear, que ¿estaba más planeado el día 13 de noviembre que el día de la aparición de los cuerpos? Uf, ¿O pues ninguna de las igual dos? sí, ¿eh? Igual sí, igual sí. Ahí mira, ahí también es una cosa que Jorge piensa que fue algo al azar. Yo no sé hasta qué punto, porque también faltaría explicar. Es que claro, si tú, a ver, tenemos que ir otra vez a Miguel Ricard, no nos queda de otra, ¿vale? No nos queda otra Claro. porque es el que estaba allí. Entonces, claro, si tú le haces caso, tú te crees, porque luego después también, claro, ¿qué te crees de Miguel Ricard y qué no? Si tú te crees lo que él cuenta en la entrevista con Manu, parece que está planeado, ¿sabes? Yo salgo, a mí me dicen, ven que vamos a hacer una cosa, ¿sabes? Yo voy, los acompaño, pienso que vamos a hacer una cosa, pero en realidad vamos a hacer Claro, otra. pero planeado Es decir, solo por Antonio Inglés, que es el tema. exactamente. Si le haces caso a esa versión, parece algo que ya está planeado, ¿vale? Si está planeado, tienen que ser, quizá a lo mejor mi Anthony de ser. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto, Axel? Porque si tú tienes encargado hacer un encargo a una gente importante, entre comillas, porque tú fíjate que lo de. Ahora estamos, luego vamos a hablar de si Miguel Ricard miente, pero vamos a ponernos en la tesitura de que se dice la verdad. Estás haciendo un encargo a 3 personas que dice que ya son mayores y demás, que él tiene miedo, que no conoce, pero tiene miedo. Dudo mucho que no conozca quién son. A lo mejor en ese momento no sabía quién eran, pero luego yo creo que te acabarás enterando de quiénes son. No dejas eso para la última hora, ¿sabes? No como mi crío que tiene 10 años y deja los deberes para el día antes, ¿sabes? Eso ya lo tendrás planeado y si tú vas a hacer ese trabajo, no vas a llegar luego allí y decir, oye, mira que no fue así. Bueno, hombre, pues no te preocupes, no pasa nada, nada. Ya para el viernes que viene sí eso. Eso ya tiene que estar planeado de antemano. No creo que tú vayas a ver con qué das si ya has quedado en hacer ese encargo, ¿vale? Y luego después, incluso también, que lo extraño es, si vamos a poner que haya sido algo azaroso, que haya sido algo al azar, también aquí habría que preguntarle a Miguel Ricard que, perdón si uso una palabrota,
iba a usarla, pero bueno, no la voy a usar. Qué narices, no? Es decir, otra cosa, pero bueno, ¿qué narices estabais haciendo vosotros allí? ¿Sabes? ¿A qué finalidad vosotros cogéis el coche y vais? Porque según cuenta, si vamos al azar, Axel, según cuenta Miguel Ricard, es porque ellos iban a salir y de repente Antonio Inglés dice, no, vamos a Color, que hay mucha movida, que hay mucho ambiente. Mm. Color era viernes, estaba cerrado, era porque era una fiesta de instituto. O sea, ese día Antonio Inglés sabía que la discoteca no estaba abierta. Si es cierto que en alguna vez estuvo por allí, como parece que es cierto, él sabía que Color ese día estaba cerrado. Entonces, ¿a qué iban allí? ¿Qué pintaban Antonio Inglés y Miguel Ricard en un coche un viernes por la noche camino de Picassent para ir a una discoteca que estaba cerrada? Si además había una discoteca, nosotros nos contaron que había una discoteca muy cerquita allí de Catarroja, que además era muy famosa y solo abría los meses de invierno. Noviembre, diciembre, octubre y demás era cuando estaba abierta y estaba petado allí de gente, Axel, que normal era haber ido de movida a esa discoteca y no a Picassent. Entonces también me entra el interrogante de ¿qué hacéis vosotros allí? ¿A dónde ibais? ¿Con qué finalidad? ¿Con qué intención? Es que las dos opciones, tanto si te miente como si te dice la verdad, Axel, siempre hay un interrogante ahí en Claro, medio, plantean ¿sabes? interrogantes las dos, ¿no? Exacto, exacto, exacto. No, Entonces ya, eso es. bueno, a partir de ahí pensar si realmente estaba planeado. Por ejemplo, creo que hay algún punto, ¿no? Como lo del encapuchado, ¿no? Que sucedía semanas antes, que podemos llegar ahí a meterlo como indicios de que alguna de las niñas ya estaba pipeada, ¿no? Que estaba mirada por algunas personas para cometer ese hecho, ¿no? Para hacerlas desaparecer. Y creo que ahí evidentemente preguntaron y suponemos que Miguel Ricard y Antonio Inglés pues eran las personas que tenían el que hacer eso, ¿no? De llevárselas a alguien si pensamos en esa teoría, ¿no? Pero como tal, parece como si Ricard en esa entrevista esté diciendo algunas cosas que lo mantengan a él un poco al margen todo el tiempo, ¿no? Como Sí, fuera de plano, ¿no? Como me obligó, Antonio Inglés lo planeó, eh, 3 hombres, era para ellos. Es como si todo el rato él no tuviese un papel principal en los hechos, ¿no? exacto. Mira, y acabas de apuntar un hecho que yo ya tenía un poco así olvidado, Axel, Sí. lo del tema del encapuchado. Es cierto que yo siempre pensé que nunca había pasado, el tema del encapuchado, que quizá a lo mejor hubiese sido una discusión, porque hay que recordar que eso le sucede a Miriam, y Miriam en aquel momento, pues, dicen también que si, bueno, había un chico que le gustaba, que era aquel Salvador, que iba con ella al instituto y demás, y a la vez también le gustaba a Lea. Y yo siempre pensé que a lo mejor había sido una pequeña discusión que a lo mejor tuvo con alguno de los chicos y que, bueno, luego a lo mejor por no querer involucrarlo ahí, pues se acusó tal de que había un encapuchado, pero coño, hablamos con una de las amigas de ellas y nos dijo que sí, que fue lo que a mí me extrañó también en eso. Se nos dijo, sí, sí, lo del encapuchado fue verdad. Nos lo contó y eso ocurrió realmente. Y a Toñi le pareció algo entre comillas similar. Toñi también, a ver, era bastante miedosa, pero cuando salió ese tema del encapuchado, le había contado Toñi, Toñi en aquel momento vivía enfrente de un descampado y ella yendo caminando hacia casa, de repente un coche, pues empezó cuando iba circulando, al llegar a la altura de ella, que iba sola, empezó a bajar mucho, mucho la velocidad y la fue como siguiendo en ese coche, ¿sabes? Sería, luego corrió, se metió en el portal y demás. Que a lo mejor era un coche que estaba buscando aparcamiento, lo que pasa, o lo que sea, y Toñi se asustó en ese momento, ¿vale? Pero que ya hubo esos dos antecedentes anteriores, que yo, fíjate, pensé que era también un poco de leyenda urbana, y esta chica nos dijo que sí, que habían sucedido de verdad. Entonces, si eso sucedió de verdad, es lo que tú comentabas, podríamos a lo mejor pensar que ese objetivo ya estaba marcado por lo que sea, por lo que sea. Y con respecto a lo que tú me decías de Miguel Ricard, hombre, él siempre lo hizo, ¿sabes? Lo de yo, a ver, yo a mí me tocó de rebote, yo no quería estar allí, yo no fui, yo. Pero hay que también recordar una cosa que eso también lo comentamos en su día ahí en el canal. Sucede el tema de lo de los bocadillos, ¿vale? Esa noche en Catadau sí que él baja a comprar esos bocadillos, o él va a comprar esos bocadillos. Digo baja porque, bueno, estoy ya pensando en la romana cuando yo creo que allí no pasó nada, ¿eh? Pero piensa una cosa, en el bar Catadau a Miguel Rica lo conocían, el dueño lo conocía bien, y la mujer, la dueña, ella dice que, o lo que cuenta ahora, lo que nos hicieron llegar es que ellos están prácticamente convencidos, o sea, que en su día no, ellos están prácticamente seguros de que sí, de que fue ese día 13 de noviembre. Si de verdad tú, como él cuenta,
quieres de verdad salvar a esas niñas, tienes una oportunidad de oro, Axel. Estás en en el bar Parador, tú solo, porque supuestamente hay otra persona que te acompaña, que esa persona está fuera, no sabe lo que tú estás haciendo ahí. Conoces al dueño. Es tan sencillo como decir, oye, mira, avisa a la Guardia Civil, llama a la Guardia Civil, que en este sitio está pasando esto, ¿sabes? Estoy hablando si nos fiamos también de que él ahí no tiene nada que ver y es un cabeza de turco y a aquello se le pilló por sorpresa. Hombre, él siempre tomó ese camino, ¿sabes? Es el de yo no sé, a mí me vino Bueno, todo aparte dado. menciona que fue con el Mauri allí a ese bar, ¿no? A coger los bocadillos. Él es lo que dice, sí, sí, que va él y Mauricio. Y la gente los dueños del Parador lo que dicen es que hay una persona afuera esperando, pero que ellos no reconocen que sea Antonio Anglés, que es una persona más baja. De hecho, incluso ellos dicen, yo creo que podría ser Mauricio, pero también hay que recordar a todo esto, que era un tema de los que nos queda un poco ahí pendiente, pero es lo que te comentaba. Ahora en el canal vamos a dejar un poco hablar de Alcácer, estamos un poco saturados ya del tema. Hay una cosa también interesante que es lo que cuenta, en el bar Parador, enfrente otro bar, hay otro bar. Y esa, incluso la declaración de esa persona del bar, en el sumario aparece que el abogado de Fernando García hablan de que en el sumario no está esa declaración, que si no le fueron a tomar declaración al dueño de ese bar, que por favor se la vayan a tomar y que se lo hagan llegar. Eso nunca llegó. Pero, ¿qué hicieron entonces? Citaron a esa persona en el juicio. Y él lo que cuenta, lo que pasa es que no sé si es esa noche o no, pero él lo que cuenta es que conocía perfectamente también a Miguel Ricard, que paraba ahí muy a menudo, y que cree que era esa noche, esto lo cuentan en el juicio, en el que ve a Miguel Ricard, pero lo ve con una chica en una moto. No sé si te suena ese episodio, Axel. Él dice que es una chica que bajan como en una moto y que una mujer espera afuera con el casco y demás. No lo sé, eso es lo que cuenta el del bar de enfrente, que no recuerdo ni cómo se llama el bar, ni el nombre de este hombre, ni nada de nada, ¿eh? Pero él declara en el juicio que él, quien acompaña a Ricard es una mujer. Entonces, claro, ¿qué te fías de aquí ahora? Lo Claro, único o que sea, sabemos es que iba alguien con él, exacto, iba alguien con él, que Antonio Iglesias parece que no era, porque Antonio Iglesias era más alto y esta persona que lo acompaña era más de tamaño más o de estatura más pequeña que Antonio Iglesias, pero no sabemos nada. Y otra cosa también, que hay que ponerse en esta tesitura, Axel. a ver. ¿Cómo sabemos que iba con él? ¿Cómo sabemos que esa persona lo acompañaba? Porque, claro, en el bar Parador pueden ver que hay una persona afuera, pero si ellos no lo reconocen como Antonio Anglés, ¿por qué sacan la conclusión de que esa persona que está afuera está acompañando los ven luego salir juntos, ¿sabes? Irse juntos, los ven llegar juntos. Eso también a mí me llama la atención, ¿sabes? ¿Cómo sabes que esa persona que está afuera está acompañando a Miguel Ricard? A ver, ¿Los muchos viste luego? flecos y aparte el problema es la cronología, ¿no? Saber si realmente es ese día, ¿no? El Exacto. testigo, o sea, tiene algo para recordar que justo era ese 13 de noviembre por la noche cuando hacen desaparecer a las niñas. Claro, o sea, ahí es como... Es un testimonio que creo que, bueno, la Guardia Civil suponemos que habrá atendido, pero habrá dicho, es que, ¿cuánto nos podemos creer de esto, no? Porque al Está un final... poco. Claro, recordar días y recordar fechas concretas, ¿no? Y una hora concreta en la cual aparece Miguel Ricard allí con alguien, es que a lo mejor él iba muchas veces, ¿no? A ese sitio y se acordaría Exacto. de una anterior o una posterior a ese día. Exactamente. O sea, nosotros nos comentaron que están prácticamente seguros de que era ese día 13, pero claro, ¿cómo estás seguro de que es así? ¿Cómo tomas esa referencia? Porque, por ejemplo, mira, en el caso de Macastre, dicen que recuerdan que fue aquel sábado precisamente cuando ven a Rosario y a Pilar, que bueno, Rosario en ese caso estaba con Miguelo, pero ahí dices, bueno, tienes una manera de que quizá tengas ese calendario mental en la cabeza, porque lo que comentaba el chico que era el dueño del bar Parador en aquel momento, bueno, el bar Catadau, era que recordaba ese día porque al día siguiente tenían que ir a Valencia, no sé qué visita médica, y entonces que sí que tenía esa referencia de día. Pero claro, en el bar Parador lo único que saben, o lo único que con certeza tienen claro, es que más o menos a la hora que era, que dicen que fue como a las 11:30 así, porque lo recuerdan que había poquita gente. Y bueno, cuando tú tienes un bar, pues bueno, sí, ahí es un momento, a lo mejor puedes recordar, oye, pues debía ser esta hora, porque esta hora es cuando ya empieza a bajar la gente y estamos cerrando y demás, pero tampoco sabemos a ciencia cierta que sea ese día. Nosotros lo que nos hicieron llegar es que ya te digo, que ellos están seguros de que es ese día, pero ¿hasta qué punto puedes estar seguro, Ansel? Es un poco lo mismo que yo cuento ahora del sitio Playmount. Eh, Cuando hacen esa investigación con los marineros en ese documental creo que era de La Sexta,
Claro, ¿cómo vas a recordar a esa persona después de tantísimos años? Lo que pasa es que si tú durante 30 años, te están diciendo que tú viajaste con Antonio Anglés, que era Antonio Anglés, que era Antonio Anglés, que era Antonio Anglés, pues a lo Pues mejor tú vas ahora a lo ves decir y eso, dices, ¿no? coño, es Antonio Anglés. Si a ti te están diciendo durante tantos años, fue el día 13 de noviembre, fue el día 13 de noviembre de los bocadillos, pues a lo mejor llega un punto, años después, en que tú estás seguro ya que fue el día 13, ¿sabes? Es lo que un poco lo que te Mm. Oh, apuntabas y, también y así. varias cosas más dicen que compraron, ¿no? O sea, los dueños dicen Sí. como varios bocadillos y unas Una ensaladas o algo así. ensalada, exacto. Creo que eran 3 bocadillos, una ensalada y agua, me parece, ahora mismo no lo recuerdo exactamente. Pero Ok. bueno, también, ¿para quién era esa comida? ¿Eran para las niñas? ¿Eran para ellos? ¿Era para? No lo sé, también ya te digo, me parece extraño el que sepan también que esa persona esté fuera esperando por Antonio Iglesias, pero ya te digo, ¿cómo lo sabes? Porque luego se fueron juntos, y se fueron juntos, ¿viste en qué coche al menos se fueron? ¿Sabes? Oye, pues se fueron en un coche pequeño, un poco lo que pasaba a Badal, ¿no? Se fueron en un coche. Nos falta hay muchas lagunas ahí en esa declaración del Bar Parador. ¿Qué sucedió? Sí, porque además se lo reconoce. Es una de las cosas que yo pienso cuando dicen, bueno, es que la Guardia Civil obligó a confesar a Miguel Ricard. Ya tengo que yo entiendo también a quien apoya esa teoría. ¿Por qué? Porque hay que recordar que cuando él confiesa, dice, bueno, es que hay cosas en la autopsia que él no podía saber quién graba la autopsia. El mismo Guardia Civil, que además toma las fotos en la romana, es el Guardia Civil que está grabando la autopsia. Es decir, que en ese momento la Guardia Civil quizá ya más o menos tenga un mapa mental, Jorge, de lo que perdón, Jorge, ya estoy en la costumbre de estar con Jorge, perdón, Axel. La Guardia Civil a lo mejor ya tiene, aunque no tenga el informe definitivo de los forenses, a lo mejor sí que ya tiene el mapa mental de lo que pasó y cómo pudieron ocurrir esas lesiones. Y entonces yo entiendo que tú pienses que a lo mejor a Miguel Ricard lo obligaron a decir eso. Pero bueno, ¿quién le obligó, por ejemplo, a contar lo del Bar Parador? ¿Sabes? ¿Quién le obligó a decir, oye, que yo además fui, bajé compré unos bocadillos y no sé qué? Hay cosas que sí que dices: "Oye, pues Miguel Ricard ahí estuvo seguro", ¿sabes? ¿Cómo? ¿Por qué y para qué? No lo sé, pero que estuvo allí seguro, 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 seguro. Oye, y ahora que hablamos de Bar Parador, Macastre y Alcácer comparten bueno, algunas referencias y sobre todo ese bar también, tú lo comentabas, ¿no? Que supuestamente uno de los sospechosos en Macastre, que ese sí que es un caso sin resolver, que nunca se juzgó a nadie por esos crímenes. Básicamente uno de los sospechosos, el Miguel, habría estado al parecer con una de las víctimas en ese bar, ¿no? ¿Tú crees que están relacionados Macastre o Alcácer en algún punto? Esa es la pregunta del millón, Axel. A ver, Ah. yo a todo el mundo que no sé, a lo mejor qué opinión tienes al respecto, pero más o menos a toda la gente que investigó los 2 casos, tanto Macastre como Alcácer, la conclusión a la que llegan es que no hay ninguna relación, ¿sabes? Que son casos totalmente independientes. Pero yo, sin embargo, yo que más o menos estudié los 2, yo sí que creo que de alguna manera están relacionados. Hay que recordar que hay sobre todo, 2 puntos o un punto que a mí me llama más la atención de que digo: "Mira, estos 2 casos tienen algún tipo de relación". Y ya lejos de lo del pie que aparece en la calle Alcácer de Valencia y demás, no creo que nadie tenga tan planificado que en el 89 aparezca un pie, porque luego en el 93 voy o en el 92 voy a secuestrar a 3 niñas precisamente de Alcácer y van a aparecer el día 27 de enero y tal. No, pero sí que hay varias cosas en común que tienen los 2 crímenes, que aparte de la proximidad, digamos, cronológica, que uno ocurre en el 89 y otro ocurre en el 92, yo creo que hay muchos puntos en común que yo creo que sí que están relacionados. Ya la zona geográfica también, Valencia, 2 crímenes que ocurren eso, en pocos años de diferencia, 3 víctimas también. En este caso, que lo comentamos un poco ahí off the record también, Axel, ahí tiene que haber un vehículo ahí en medio, porque cómo ellos se desplazan, ellos que estaban, digamos, en una casa allí en Catadau, ¿cómo se desplazan? ¿Cómo llegan a Macastre? ¿Cómo llegan a la caseta del Mestre? ¿Cómo llega Pilar a donde llega? Eh, Al menos tenemos 3 víctimas también, tenemos un vehículo ahí por en medio que no tenemos identificado, que alguien tiene que desplazarlos hasta allí de alguna manera, y luego también tenemos, por ejemplo, ahí hay una extraña figura que es la figura, fíjate, a mí, una figura que me parece muy extraña, además de la de Miguelo, que era, bueno, pues vecino de ellos y La del digamos que Wichita, era ¿no? el raro del pueblo. No, fíjate, la ¿Otro? de Valeriano. Valeriano es una persona que, bueno, ya sabemos que aparece muerto, pero Sí, sí. que en ese fin de semana como que nadie ve mucho a Valeriano por ahí, ¿sabes? Dice que si había ido una moto a Valencia, en el bar Parador no lo ven. Valeriano está como desaparecido en aquel fin de semana.
parece que Valeriano no está como por allí, está como, no sé, haciendo otras cosas y de repente aparece allí también asesinado junto con Pilar y con Rosario. No lo sé, Valeriano es un personaje que me llama también la atención precisamente, quizá a lo mejor estaba en casa, tranquilamente, mientras ellas bajaron al bar para hacer lo que sea, Axel. Pero como ese fin de semana que pasa esto, parece que Valeriano nadie lo ve mucho por allí, también es algo que me llama la atención. Bueno, luego también está, bueno, lo de Wichita también, que, que alguien relaciona a Wichita con el crimen, Llama, una ¿no? persona Hay una trabajadora, llamada y hay lo una llamada. relaciona, ¿no? Exactamente, hay una llamada al teléfono de la droga que había en aquella época, hablando de que Wichita estaba relacionado. Hay que pensar también que la persona que llama sí que sabe del crimen, de alguna manera, porque él sí que sabe dónde está el cuerpo dónde aparece luego el cuerpo de Pilar. Parece que no le hace mucho caso, pero luego después, efectivamente, Pilar aparece donde dice que aparece Pilar. En el caso de Pilar también es un caso también extraño, Axel, de que cuando aparece ese pie en la calle Alcácer, lo que cuentan o lo que dicen es que todavía tienen manchas en el papel donde lo envuelven, tienen manchas o restos de sangre. Y cuando hace la autopsia forense, dice que ese pie tuvo que haberse desprendido hacía muy poco tiempo, a lo mejor 4 o 5 horas. Cuando fíjate el tiempo que llevaba desaparecida Pilar. Es decir, que estamos hablando de alguien que tenga algún sitio donde pueda esconder a una persona. Que no es fácil, ¿eh? Una persona, oye, pues tienes que tener un lugar donde esconderla, hay que alimentarla, hay que darle de beber, hay que quizá cambiar de ropa, asearla. Aunque tú estés haciendo lo que sea, ¿sabes? Son muchos días. No es que el Pilar haya sido hacía poco tiempo. Es que parece que a Pilar se la llevan a algún sitio que tienes que tener algún tipo de infraestructura que no esté muy cerca de nada que te pueda delatar. Es muy extraño, es Claro, es es lo un que caso pasa es que también no, interesante. tampoco está confirmado que ese pie fuese el de Pilar, ¿no? El que aparece en la calle Alcácer. Al parecer dice que sí, bueno, a lo mejor, ya te digo, lo que tú decías, él no puede ser, pero bueno, parece que todo encaja que sí que sea el pie de Pilar, porque también incluso se llegó a poner en duda de que incluso el cadáver fuese la propia Pilar. Se Claro. hablaban de que tenía una lesión, creo que era en la pierna, una cicatriz en la pierna, que en el Claro, cadáver no la estaba. hermana dice que no, Sí, no se puso en parece. duda de que fuese hasta ella. Sí, 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 es Sí, cierto, de Axel. hecho, bueno, yo llegué a escuchar a algunas personas que investigaron el caso en pensar que era el cuerpo de una chica que estaba desaparecida, que era extranjera, que al parecer estaba relacionada con las chicas de compañía y demás, y se pensaba que podría ser el cadáver de esa chica, que en realidad no era Pilar. Entonces decían Cierto, que cierto. Pilar había aparecido en el 99, unos restos que aparecieron en una casa en Macastre, en una finca, y decían que podían ser esos los restos. Que luego faltaban la parte de otros restos que se juntaban que estaban cerca de esa fábrica, creo que era en Mercavalencia o algo así, que Miguel Ricard había trabajado Cierto, por allí y como que es se verdad. relacionaba un poco todo eso, ¿no? Esos restos del 99 con otros aparecidos cerca de esa fábrica donde trabajó Ricard. Mira, no lo recordaba, pero es cierto, es verdad que sí que aparecieron unos restos, creo, o de restos óseos ahí por aquella fábrica, cierto, cierto, Axel, mira, no lo recordaba. Y luego también hay que pensar que hablando ahora que me decías de los restos, que Macastre está muy cerquita de la caseta de Alborache, y muy cerca de la caseta de Alborache había un molino ahí abandonado, que en el 89 también aparecieron como los restos de una chica Sí. que aparecieron allí en ya un estado de bastantes meses ya que hubiese fallecido. No lo sé, son casos. La verdad es que analizar todo lo que pasó en Valencia en los años 90 Da para daría muchísimo, un claro. capítulo, sí, daría un capítulo entero, Axel, daría un Oye, capítulo pero entero. yo veo como en Macastre muchísimo más desorden, ¿no? Que en Alcácer. Es como, parece una previa, entre comillas, de lo que va a suceder varios años después, pero vemos como una persona que sería Rosario, que la asesinan en esa caseta, ahí la dejan y luego a unos metros aparece bajo unos matorrales, parece que estaba como observando algo o escapando incluso, ¿no? Valeriano y está como a unos metros, pero luego falta otra, ¿no? Que Exacto. sería Pilar, que ni siquiera sabemos si es su cuerpo el que aparece en ese lugar, ¿no? Pareciese como una especie de juego, una especie de ritual, el caso así un poco raro, ¿no?
o sea, en contradicción a lo que sería Alcácer, que está todo un poquito más ordenado de manera criminal. Toda la razón, Axel, y además incluso, mm, nosotros llegamos a especular también si el cadáver de Valeriano no estaba allí, alguien lo depositó luego tiempo después, porque hay que pensar que cuando aparece Rosario se hace esa batida, a ver, no sé qué batida harían en ese momento, ¿vale? Porque tampoco tenían identificada en ese momento a Rosario y a lo mejor tampoco sabían que faltaban más personas junto con ella, pero bueno, el cadáver estaba relativamente cerca, pero sobre todo lo que ya más llama la atención es las palabras, porque el cadáver de Valeriano aparece muy cerquita de una casa, no recuerdo ahora mismo cómo se llama la casa, en la que la dueña de esa casa era una persona que además, creo que vivía en Valencia, Valencia capital, ¿eh? Y iba a esa casa los fines de semana. Y ella contaba que, eh, no vio nada extraño, es decir, el cadáver estaba muy cerca, tenía aunque simplemente tendría que haberlo olido, porque recuerda, no sé si recuerdas, Aser, que cuando aparece el cadáver de Valeriano es porque, pues, creo que hay una persona que está recogiendo setas con los amigos o algo así, y Mm. le llama la atención ese olor. Esa persona que está allí los fines de semana no nota nada, pero sin embargo, justamente el fin de semana antes de que aparezca Valeriano, ella ve que alguien intentó forzar la cerradura de su casa. Hay como intentos de haber forzado la cerradura de casa de esta persona. Un poco con lo que pasó con la caseta del Mestre donde aparece lo que tú decías, Rosario. Que además, hasta donde yo sé también, creo que el candado que había allí desaparece. No se sabe si lo forzaron, si lo rompieron, si el candado que había en la caseta del Mestre desaparece. Eso es que alguien también se lo lleva, Axel, porque si tú le das un golpe para entrar, pues a lo mejor pues están ahí los restos y demás. Eso es que alguien se lo ha llevado queriendo. Es muy extraño, no sé, aquí Macastre me parece un caso también súper extraño. La verdad es que tenemos casos en España muy, muy raros, Axel, muy raros. A lo mejor hay Porque veces que miramos quizás fuera, pero si hubiese habido alguna figura por parte de las familias, como pasó en Alcácer con Fernando García, quizás Macastre ahora mismo sería un caso también tan mediático, hubiese sido un caso importante en España, porque evidentemente tú dices Macastre y creo que hay un porcentaje muy bajo de personas que conozcan este caso, y Alcácer tú lo mencionas y creo que lo conoce todo el mundo, ¿no? incluso fuera de España, también, tú creo que Claro. mencionas Alcácer y es un tema. Y luego también tenemos que recordar otras cosas que también ocurrieron similar. Por ejemplo, el caso de las niñas de Aguilar de Campo también, Axel, que nosotros hablamos Fue con tres también desapariciones. exacto, nosotros hablamos también con las, digamos, las que les pasó algo similar a ellas, las 2 testigos que eran de aquí, además de Asturias, porque de Asturias a Aguilar de Campo hay un par de horas, en coche, tampoco es que fuese mucho. Unos meses antes les pasó exactamente algo igual, un hombre con unos 127, en aquel caso decía que eran 127 de color blanco, que se las ofrece a llevarlas y que de repente toma otra dirección contraria a la que supuestamente tenían que ir. Una de ellas le da un volantazo en el coche, salen del coche huyendo y luego además precisamente esta persona reconoce a este individuo, reconoce a este individuo. Él la reconoce a ellas, ella lo que nos contaron es que estas chicas que les sucede unos meses antes algo idéntico a lo que pasó en Aguilar de Campo, ¿eh? Lo que le sucede a ellas es que fue en carnaval, entonces estas dos eran dos, creo que tenían 14 años, 15 años. Se habían ido, es que ya te digo, al final todo un poco nos suena lo mismo, Axel. Ellas vivían en un pueblo y ¿qué hicieron? Entonces querían ir de fiesta a otro pueblo, no tenían permiso. Ellas sí que fueron en autobús para ir hasta otro pueblo, pero luego después no tenían en qué volver. Entonces, ¿qué decidieron? Hacer, bueno, iban a coger un taxi, perdón, iban a coger un taxi, pero había mucha cola en los taxis y de repente pasa un hombre en un 127 de color blanco y las ofrece a llevarlas. Entonces, en ese momento ellas se suben al coche, pero en vez de ir, por decirlo de alguna manera, en vez de ir hacia la derecha, el coche emprende camino hacia la izquierda. Ellas le dicen que a dónde va, que van en una otra dirección, y dice, no, no, tranquilas, porque voy a coger la ronda que hay por aquí. Efectivamente, ya digo yo que soy de Asturias, lo conozco. Voy a coger esta ronda que hay aquí y ya tiramos en aquella dirección. Vale, vale, pero no coge la ronda y sigue por una carretera no secundaria del todo, por una carretera bastante complicada que hay por allí, hasta que la chica que va adelante, porque una va adelante y otra va atrás, se da cuenta de lo que está pasando y entonces coge, da un volantazo y consiguen escapar del coche. ¿Qué pasa? Que ella, fíjate, al día siguiente, no, perdón, la semana siguiente tenía que ir a sacarse el carnet de identidad, el DNI. Y la persona que estaba haciéndole el DNI era la misma persona que intentó llevársela en el coche. Ella la reconoció enseguida. Él no la reconoció a ella porque era en carnaval y ella iba disfrazada, iba con la cara pintada. Él no la reconoce, pero la persona que estaba ahí haciendo el DNI era la misma persona que se las había intentado llevar en coche.
Entonces, hay tanto de que hablar, Axel. Esto tendría que ser ya Sí, otro no, capítulo aparte. bueno, es otro caso y bueno, hay muchísimos en realidad en España, ¿no? Acerca de desapariciones y, a ver, triples, es cierto que, bueno, tenemos justo esa, ¿no? De Aguilar Campo, Macastre, ¿no? Podríamos hablar también de eso y luego Alcácer, ¿no? Que es otro punto, pero bueno, anteriormente también hubo varias o dobles, ¿no? Incluso que hay algunas por ahí en España. Pero en cuanto al caso, bueno, estoy viendo que muchas dudas, ¿no? Como siempre. Siempre Sí. que hablamos de este tema, seas conspiranoico, seas oficialista o versiones alternativas, es como que nada encaja en ningún punto, ¿no? Es como que hay cosas que sí, pero luego cosas que no. O sea, todo el tiempo vamos dando bandazos, ¿no? Podríamos decir. Y luego, bueno, a día de hoy es cierto que en la actualidad apareció la figura de Mauri, ¿no? Aquí en YouTube, intentando decir su verdad, de que lo pasó bastante mal, por lo que él cuenta a raíz de esa entrevista de Miguel Ricard. Pero claro, el problema también para él es que mucha gente recuerda que Ricard ya hace 30 años había mencionado esa versión, ¿no? Había dicho Sí. que él y el Nano y conjunto con Antonio Inglés habrían participado en esos hechos, ¿no? Y bueno, hay mucha gente que aún a día de hoy es una de las versiones que sigue creyendo, ¿no? Nosotros siempre dijimos que no creíamos en esta versión y lo apuntamos, pero eh, o sea, entrevistamos también a Mauricio Inglés por aquí para saber un poco sus puntos y a día de hoy, o sea, él como que piensa y según testimonios que le llegan que la entrevista que le hizo Manu Jiménez supuestamente estaría manipulada para que diga ciertas cosas, ¿no? Y una de ellas era para que comentase su nombre o que expusiese esa parte. A ver, yo ahí no sabría decirte, Axel, no me podría mojar. Entiendo además el problema que tiene Mauricio Ingles es que, claro, es lo que tú decías, ¿no? Si en su día ya lo acusaste y ahora 30 años después vuelves otra vez a decir lo mismo, pues habrá mucha gente que diga, ah, claro, cuando el río suena, ¿sabes? Y ya te caiga un marrón así encima sin comerlo ni beberlo y cuando ya parece que esto quedó todo en un segundo plano. Con respecto a la entrevista de Miguel Ricard, hombre, no te sabría decir, parece, a ver, yo entiendo, yo cuando me dice la gente también: "Oh, es que parece que está dirigida y demás", entiendo que dé esa impresión porque no es una entrevista como, por ejemplo, la que vimos la primera, que parecía que estaba tomada ahí como en un piso, ¿sabes? A mí me gusta mucho porque es como mucho más natural, que estaba ahí como parecía como si fuese en una cocina y hablaban y demás. Esto ya está como parece como más enfocado a un documental y tú imagínate que tú tienes, yo también me pongo delante, ¿no? Tú imagínate que tú tienes delante a Miguel Ricard y te cuenta todo esto. Te dice, oye, pues mira, ¿sabes qué te digo? Que te voy a contar la verdad y te voy a contar todo lo que pasó. Y mira, pasó esto, esto, esto y esto y esto. Hombre, pues es normal que tú esa entrevista la cuides más. No sé si me explico, Axel. Pues digas, oye, pues mira, voy a hacerte esta pregunta. Recuérdate de comentar esto. Oye, según tú lo que me has comentado, si tú estuviste ahí metido de verdad, ¿querrías pedir perdón a las familias? Sí, oye, pues yo me gustaría pedir perdón. Bueno, pues si te parece en un momento determinado, yo te digo que si quieres pedirles perdón, tú les pides perdón. Eh, yo entiendo que la gente que la vea diga, hombre, está dirigida por así. Hombre, yo entiendo que una entrevista de ese calibre, cuando te cuentan eso, esté dirigida en cierto punto en el sentido de que tú vayas comentando lo que anteriormente dijisteis, oye, pues mira, quiero que salga todo esto, ¿sabes? Bueno, pues vamos a hacerlo así. No como, por ejemplo, estamos haciendo tú y yo ahora aquí, Axel, que es Ujú. improvisado, ¿sabes? Y no lo sé, es que también luego después me pregunto yo, bueno, ¿y qué interés o qué motivo o qué mueve si hay gente que acusa de decir, bueno, es que esto fue puesto en boca de Miguel Ricard, palabras de que quería decir Manu Jiménez? Hostia, ¿para qué te metes en ese marrón? ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿No? Es que un poco también como lo de la prueba del pentotal que dicen, oye, es que la prueba del pentotal yo también digo, no lo sé, yo no sé si existe o no, no lo sé, pero también por otro lado me pregunto y digo, bueno, ¿y por qué te vas a meter en ese marrón, Axel? Tú puedes decir, oye, voy a hacer a esta persona la prueba del total porque me lo pidió y puedes salir dentro de un mes diciendo, oye, mira, es imposible porque consultamos con varios laboratorios, fuimos aquí y esto está prohibido, no se puede hacer. Entonces hicimos, yo qué sé, pues un polígrafo, ¿sabes? Porque esta prueba no, imposible. Y hay cosas ahí que yo pienso también, Pero digo, no, bueno, no, ¿cómo ¿no se va crees a que igual meter en esto?
Mm, debería como decir eso, o sea, lo que tú estás como explicando de, bueno, que no se puede hacer por esto, claro, por lo otro, o el reportaje, el por qué no sale, o sea, es como que mucha gente parece como que se sintió engañada, ¿no? En algún exacto, momento, ¿no? exacto. Y lo entiendo, ya te digo, lo entiendo, pero yo creo, a ver, yo no lo vi, no lo sé, ya te digo, Axel, no lo sé, pero yo sí que creo que se haya hecho algún tipo de prueba similar, a lo mejor no el total, pero a lo mejor otra cosa que lo sustituya, pero simplemente por ese motivo, porque no entiendo por qué vas a tirar tu reputación por los suelos, Axel, con lo sencillo que es decir: "Oye, Miguel", cuando hicieron aquella entrevista hace 3 años: "Oye, Ricardo, ¿tú estarías dispuesto, como dijiste en su día, a hacer la prueba del total?". "Sí", "Vale, pues la vamos a hacer". No cuesta ningún trabajo lo que comentabas, el que después de 2 o 3 meses salgas y digas: "Imposible, no se puede hacer". No encontramos ni en Europa, ni en América, ni en, Reino Unido, ningún sitio, nadie te hace esa prueba. Vamos a hacer esta otra prueba o esta otra, porque es lo que tenemos a mano. Y No el entiendo por qué. documental, o sea, ¿crees que existe? Que sí que había un documental que iba a salir. Yo creo que sí. Yo hasta donde yo sé, yo creo que sí. No sé, que yo no vi nada del documental, Axel. Sé que, la hasta cierto punto, pero estoy hablando de como un par de meses antes, de que supuestamente saliese. Si iba a salir el 31 de octubre, yo estoy hablando como en junio o julio. Yo sé que en esa fecha todavía no estaba terminado del todo, porque Manu sí que nos dijo que, bueno, que le faltaban algunas partes por grabar, algo por editar y demás. Sé que no estaba finalizado al 100%. De hecho, él estaba intentando hacerlo, todo lo más rápido que podía para llegar a esa fecha que había puesto, pero yo sí que creo que existía, o al menos por lo que nos comentó, sí. Claro, No estaba el problema es terminado que 100%, pero sí que que se había existía. dicho que el documental avalaba un poco esa versión de Miguel Ricard, ¿no? Entonces, es como que ahí la gente ya sentía que se iba a saber que lo que estaba diciendo Miguel Ricard en esa entrevista y acusando a esta persona de haber participado en prácticamente todos los detalles, ¿no? Incluso el enterramiento que comentábamos antes, que iba a haber pruebas a favor un poco de todas esas versiones, ¿no? Y a día de hoy, pues claro, esta persona ha salido, ha dicho que supuestamente estaba manipulada esa entrevista y que se le vendió a Ricard como la manera de poder ganar un dinero contando eso en base a un documental que se iba a vender a una plataforma importante, al parecer. Exacto, sí, sí, lo había escuchado, lo había escuchado, Axel. Pero si te soy honesto, no lo sé. Yo lo que te puedo decir es que la entrevista, mm, entiendo, es un poco con lo que te decía al principio, ¿no? Entiendo cuando alguien dice: "Oye, pues yo creo que Miguel Ricard, pues le sacaron la confesión", porque claro, la Guardia Civil ya sabía esto. Yo tengo mi punto de vista y entiendo a la gente que dice: "Oye, pues yo pienso así porque me apoyo en esto, y en esto y en esto". No te lo voy a discutir porque tienes razón, ¿sabes? Son hechos válidos para apoyar tu teoría. Yo creo que la entrevista, bajo mi punto de vista, es algo que, está, entre comillas, pactado, pero porque tú ya de antemano, esa persona te dijo: "Oye, mira", como si yo ahora, ya te digo, hacemos esta entrevista, Axel, y te digo: "Mira, Axel, quiero hablar de esto y sobre todo muy importante, oye, que no se me olvide comentar esto y esto otro y esto otro". Vale, pues entonces, si te parece bien, te voy a hacer estas preguntas para que esto lo comentemos. Vale, perfecto. El documental, hasta donde yo sé, no, ya te digo, no sé, Axel, no vi absolutamente nada del documental. No Mm. sé nada. Yo lo único que sabía es eso, es que al parecer estaba en proceso de terminar ya los últimos flecos, pero que ese documental, hasta donde yo sé, existía. Eh, y vamos, ya te digo, vamos a ese tema de la entrevista de Miguel Ricard, que además a mí me interesa mucho este tema, porque ya te digo, no veo qué necesidad tienes por parte de Manu o del mismo Miguel Ricard. ¿Por qué te vas a inventar esa historia? Y no estoy diciendo con esto que lo que cuenta Miguel Ricard sea cierto, ¿eh? Digo que por qué tipo de interés. Tú puedes decir, si quieres vender, vamos a poner que lo que entre comillas, Access, si tú lo que quieres es, yo qué sé, vender algo muy, no sé cómo decirlo, muy explosivo, puedes mandar a de Miguel Ricard, decirle que, oye, que sí, que las llevaron a un chalet de no sé qué, que yo allí no estuve, pero que, bueno, que aparqué allí delante y que era así, bueno, muy lujoso, que tenía no sé cuánta vigilancia, que había allí y tal, pero ¿con qué finalidad tú coges y metes a una persona en medio de este tinglao que no tiene nada que ver? Bajo mi punto de vista, yo creo que Manu fue otra víctima de Miguel Ricard. Yo creo que Miguel Ricard quizá le haya comentado esto,
Ya hablamos en su día de la prueba del pentotal, incluso de la prueba del polígrafo, Axel. El pentotal, el problema que tiene el pentotal, si de verdad esa prueba se hizo y de verdad esa prueba existió, es que tú no sabes si esa persona te está diciendo la verdad o no. A ver si me voy a explicar a ver un poco mejor. Esto es como una especie de droga que te desinhibe, entonces Mm, digamos que lo que hace es que tú no puedas mentir, bloquea tu capacidad de mentir. De hecho, yo ya te digo, no descarto que la prueba se haya hecho porque hubo un presentador de la BBC, que no recuerdo ahora cómo se llamaba, que se la hizo simplemente por poner la prueba. Y está el reportaje, si lo buscas, está por ahí por internet, lo que él comentaba. Entonces, ¿qué pasa? Es una sustancia muy peligrosa. Y él acordó con los médicos el decir, bueno, vamos a hacer una cosa, yo me voy a someter a la prueba y voy a decir que soy un cirujano, un neurocirujano o un cirujano cardiovascular de altísimo nivel. Ellos le ponen esa dosis en relación a su peso y demás, la que creen que es la apropiada para que tú digas la verdad, y él pudo mentir perfectamente. Él dijo que sí, sí, que era un cirujano cardiovascular y bueno, que mintió sin ningún problema. Claro, ¿qué pasa? Que si tú esa misma prueba se la haces a Miguel Ricard, le puede contar ahí lo que crees, lo que quieras, y tú crees que está diciendo la verdad. ¿Cuándo, digamos, que fue el suero fiable? Cuando tú sabes que esa persona te está mintiendo. Ellos sabían que efectivamente este hombre no era ningún cirujano, que era un presentador, y acordaron con él el elevar un poco más la dosis, ¿sabes? Entonces, en ese momento que elevaron un poco más la dosis, él sí que dice que sí, que en ese momento no pudo, que lo soltó todo como era en realidad. Era un presentador que trabajaba en la BBC y demás. Pero claro, ¿dónde está ese punto intermedio entre esta persona me está engañando, me está diciendo la verdad? Porque si yo sé que tú te llamas Axel y te hago la prueba y me dices que te llamas Pepe, digo, uy, me está engañando, hay que subirle la dosis. Pero ujú. claro, si no sé si me estás diciendo la verdad o me estás engañando, pues tampoco lo puedes saber nunca. Entonces yo creo que Manu fue eso, fue una víctima de Miguel Ricard. Yo creo que Miguel Ricard, por lo que sea, contó esa versión, no sé por qué intereses y demás, y bueno, pues decidieron publicarla y yo creo que ahí es a lo mejor lo que se hizo mal. Pero no creo que esto venga de Manu manipulando de alguna manera a Miguel Ricard, porque ya te digo, no vas a conseguir otra cosa más que meterte en más problemas o meterte en problemas que no son necesarios, Axel. Entonces es lo que yo Bueno, creo, bajo mi punto de vista. claro, y a día de hoy, bueno, a ver qué sucede, ¿no? Con eso, porque hay unas querellas, ¿no? Que se pusieron, ¿no? Parece un poco que volvíamos a la época esa de televisión, ¿no? De Alcácer del Mississippi, ¿no? Cuando ocurrió, de hecho, lo de las furgonetas de Color, que hablamos de cuáles pudieron haber sido los vehículos y todo eso, pues ahí hubo una demanda bastante gorda, ¿no? Por parte Sí, del dueño de Color, ¿no? De Polo Arbona. Y a día de hoy, pues bueno, tenemos al Mauri que 30 años después aparecía en escena, ¿no? Después de todos aquellos programas que él había estado con su familia y demás. Ahora aparece él solo, total, un cambio radical en su vida, con muchas empresas en las que él está como socio o incluso como el dueño, ¿no? Y demás. Y vemos como que lo han acusado, su familia lo ha escuchado, las personas que estén claro. como amistad a día de hoy, y eso a él pues lo ha implicado en querer que se sepa su verdad, ¿no? Entre comillas, y ha aparecido aquí en escena. Hay muchos que lo creen, hay otros muchos que no lo creen, Es lo y malo. ahí estamos, claro. Es que es lo malo, Axel. Es que es lo que siempre hablamos. Alcácer está tan polarizado que si tú Hmm. crees que esta persona está involucrada en el crimen, pase lo que pase, vas a seguir pensándolo. Si tú crees que Miguel Ricard, por ejemplo, eso es un cabeza de turco y que no tuvo nada que ver y que hay unos poderes que lo están tal, pase lo que pase y ocurra lo que ocurra, vas a seguir pensándolo. Si tú crees que esta otra persona no tuvo nada que ver, pase lo que pase, vas a seguir pensándolo. No es un caso que tú te permita cambiar de opinión. Digo a la gente en general que tú veas una versión y digas, anda, pues esto, iba a decir ya un taco. Otras, pues puede ser así, ¿sabes? No lo descarto. Vale, me parece bien. No, hay veces que acá es un tema como un poco maldito porque si tú dices, oye, pues mira, yo creo que pasó de esta manera. La gente que no está de acuerdo contigo casi como lo toma como un ataque personal, ¿sabes? Entonces, Es verdad, sí. el problema que tienes ahora es que la persona que te cree y cree que tú eres inocente va a seguir creyéndote, pero la persona que cree que eres culpable va a seguir pensándolo. Entonces, estás como un poco en un callejón sin salida. Es un tema muy, muy polarizado, es un tema como un poco maldito, Axel.
porque ya te digo que aunque tú mañana pruebes lo que sea, aportes lo que sea, salga lo que sea, el que no te quiera creer no te va a creer. Es como todavía el que yo qué sé, el que cree que Moncloa está involucrada en los crímenes, y no hablo de personas particulares, ¿eh? No quiero atacar aquí a nadie ni nada de nada. Cada uno tiene su hipótesis y tendrá sus datos y tendrá sus teorías porque habrá llegado a esas conclusiones por algo. Pero mañana pasa cualquier cosa y va a seguir pensando de que esto ocurrió así y que fue de esta manera, ¿sabes? Bueno, Entonces, pues está así complicado. estamos en torno. Hoy sí que hemos hablado un poco más de Alcácer, porque últimamente no. Lo que se hablaba era un poco el caso Ricard, Manuel Jiménez y bueno, todo eso, que también hemos comentado un poco, pero sí hemos hablado de Alcácer, de la aparición, de los cuerpos, Palparador, también de Macastre un poco. Y bueno, a la gente, como siempre, si les ha gustado la entrevista, quieren alguna segunda parte o cosas que nos hemos dejado en el tintero, que dijimos, bueno, vamos a comentar esto y al final no lo hemos comentado, lo que sea, pues bueno, siendo un caso tan grande de un puzzle de tantas piezas, pues seguro que se nos olvidó muchas cosas. Bueno, muchísimas gracias, Hugo. Tenéis el canal en el que colabora, que es Informe Enigma. Y por aquí en Axelbase 16 estaremos, como siempre, hablando de este y otros temas. Un abrazo, Axel. Hasta luego.